¿Cuántos le sirven al Señor? Amén. ¿Sí? ¿Le sirven con gozo, con alegría, con agrado? ¿O a veces se convierte en una carga? ¿Verdad que no? No, es una bendición el poder estar en las manos del Señor, pues, y estar dispuestos a lo que el Señor, pues, nos demande a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y en esta semana, pues, les traigo un temita que se llama odres viejos versus odres nuevos. Odres viejos versus odres nuevos. Amén. Entonces, a través, pues, de la palabra del Señor, que nos sintamos motivados a poder tener ese cambio que nuestro Señor quiere en cada uno de nosotros. Porque a veces puede resultar difícil el asumir cambios en nuestras vidas, en diferentes áreas de nuestras vidas. Es difícil, pero yo sé y comprendo que ayudados con las manos del Señor, lo vamos a poder hacer. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, tenemos que ir cambiando a medida que caminamos con Cristo, a medida que vamos creciendo espiritualmente. Dios nos va cambiando nuestra manera de ser, Dios nos va formando, Dios nos va probando, Dios nos hace pasar pruebas, Dios nos hace pasar desiertos, pero ninguna de ellas he visto la ausencia de Dios, porque siempre en cada una de ellas podemos contar con la bendición del Señor. Y eso lo que hace en nuestras vidas es fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Pero todo depende de la disposición y del compromiso que hay en cada uno de nosotros. Porque muchas veces cuando llegan a nosotros pruebas, lo más fácil es apartarse. Lo más sencillo es salirse del propósito. Pero cuando aprendemos a pasar esas pruebas, cuando tenemos la convicción y la seguridad de que Dios está obrando en medio de esas tormentas, en medio de esas tempestades, en medio de las tribulaciones que llegan a nuestras vidas, siempre está el Señor. Porque esa es la palabra que Él es Jehová de los ejércitos. Él va delante de nosotros peleando nuestras batallas, librando nuestras luchas. Así que la confianza debe estar puesta en el Señor. Amén. En Efesios 4, 22, dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 24: y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Cerremos los ojitos por un momento. Padre, te damos las gracias por tu preciosa palabra, Señor. Sabemos que es viva y eficaz, Señor. Sabemos que es más cortante que una espada de dos filos, Señor. Sabemos que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Te pedimos que a través de esa palabra, Señor, toque, Señor, lo más íntimo de nuestro ser y traiga convicción a nuestras vidas, Señor, para poder seguir en tu propósito, para poder seguir en tu llamado, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú quien fortalece nuestras vidas, Señor. Porque eres tú, Señor, quien guía, quien dirige, Señor, nuestros pasos, nuestros caminos, Señor. Y toda nuestra confianza está puesta en ti, Señor, porque nuestra seguridad está en tus manos y dependemos de ti, amado Dios. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros, como hijos de Dios, hemos tenido dos etapas en nuestras vidas, ¿verdad? Una etapa antes de conocer a Dios
Y otra etapa ya cuando conocimos a Dios. Aquí se forman dos diferencias. Una, que fuimos el hombre viejo, cuando no conocíamos de Dios. Y otra, que somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús, cuando comenzamos a conocer a Dios. Pero no basta solamente con conocer, aceptar a Cristo y pare de contar. Eso no es suficiente. Sino que cuando somos llamados por Cristo, tenemos que ir muriendo ¿a quién? Al viejo hombre, al que estaba viciado, a este cuerpo pecaminoso. Y cuando estamos en Cristo, tenemos que ir caminando buscando la santidad. Amén. Dos diferencias que en cierta manera es una lucha en nuestro interior. Es una lucha que se desenvuelve en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Porque Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago, porque el pecado que mora en mí, eso es lo que hago. Por eso, esta semana es muy importante para los próximos 6 meses, porque a través de las enseñanzas queremos tener un cambio de actitud. Debemos tener un cambio en nuestras vidas para poder seguir adelante. Entonces, nosotros debemos ir madurando en el camino que Dios nos ha llamado. Pero para morir a este viejo hombre, nosotros tenemos que ir creciendo en el nuevo hombre, en la nueva criatura que como Cristo nos redimió a través de la cruz del Calvario. Y en Marcos 2, del 18 al 22, dice la palabra, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. El 20. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, en aquellos días, ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Y de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. Y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén. Cuando estaba yo leyendo esta parte de Marcos, enseguidita vino a mi mente y a mi corazón que me decía, tienes que experimentar un cambio. Diga, tengo que experimentar un cambio. Eso enseguidita vino a mi mente cuando estaba leyendo esta porción de la Biblia, que tenemos que experimentar un cambio. ¿Y cuántos de nosotros no hemos anhelado y deseado cambiar? Así de una. ¿Y cuántos de nosotros se nos ha hecho difícil hacer esos cambios? Para mejor, no para peor. ¿Cuán difícil se ha vuelto el poder hacer esos cambios? Hay un dicho popular que dice, si quiere que algo ocurra nuevo en su vida, algo nuevo tiene que ocurrir en su vida.
Si quiere que algo nuevo ocurra en su vida, algo nuevo tiene que ocurrir en su vida. Parece una cosa de poderse confundir, pero está muy claro cuando si usted quiere experimentar algo nuevo, usted tiene que comenzar algo nuevo. No esperar que lo venga, sino que usted tiene que hacerlo eso. Y aquí en esta parte, nosotros podemos ver al principio muy sencillo pero poderoso a la vez. A veces ignoramos que tiene que ocurrir en su vida. Este pasaje nos ayuda a entender una gran bendición para nuestras vidas. Sabemos nosotros que el ministerio de Jesús se caracterizó por ser diferente a los religiosos, a lo que los religiosos enseñaban. La gente, las multitudes, le seguían a Jesús. Las mismas que quedaban maravillados al escuchar sus enseñanzas. Quedaban maravillados, ¿por qué? Porque eran enseñanzas muy sencillas. Eran enseñanzas que Jesús usaba cosas prácticas, cosas que sucedían en el contexto para poder expresar cosas del reino de los cielos. Algunos lo entendían, otros no. Jesús muchas veces los decía a través de parábolas, que los mismos discípulos a veces no entendían. Pero el Señor enseñaba con cosas muy sencillas, con cosas muy profundas, con palabras muy refrescantes, con palabras inclusive confrontativas, pero también con palabras llenas de esperanza. Podemos ver en los evangelios cómo Jesús hacía todo esto que les acabo de conversar. Pero asimismo, como mucha gente le seguía, como multitudes iban donde Jesús, también habían otros que estaban en desacuerdo con las enseñanzas de Jesús. Entre ellos se encontraban los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los sacerdotes, que eran muy celosos a la doctrina y a la ley que ellos respetaban. Había muchas personas a quienes les molestaba lo que Jesús predicaba, les molestaba lo que Jesús les enseñaba y también les molestaba de cómo vivía Jesús. También había personas retractoras, como también había personas que le seguían a Jesús por sus enseñanzas, por lo que Él hacía en sus vidas, por los milagros que ocurrían, por las liberaciones que Él hacía como cuando caminaba por los distintos sectores de Jerusalén, de Israel. Pero dice que en la mayoría de los casos, quienes mostraban resistencia a Jesús, lo hacían porque las enseñanzas y forma de vivir eran diferentes a las reglas y tradiciones que ya habían sido establecidas por las autoridades religiosas. Jesús estaba transformando la idea, estaba transformando los pensamientos de la gente. Y muchas de esas personas se oponían a lo que Jesús les enseñaba, porque eran cosas establecidas por los religiosos. Por ejemplo, en el versículo 18, dice que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Qué tienen alguna corona? ¿Qué son gente importante para que no cumplan con esas leyes que hemos establecido? Pero miren, en los tiempos de Jesús, el ayuno se practicaba 2 veces por semana. Esta forma de ayunar, no estaba contemplada en la ley, sino que era una imposición de los fariseos. Era algo impuesto por los fariseos,
por lo que no era una ley, pero sí estaba mal vista socialmente. ¿Se dan cuenta cómo las tradiciones a veces nos envuelven a nosotros en un contexto que a veces no podemos evitar? Tradiciones que ellos mismos iban creando en una vida social. Pero nosotros sabemos que ahora no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia del Señor. Pero miren en el versículo 19, dice: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Cómo creen que reaccionaron los fariseos y los religiosos que estaban ahí? ¿Sí? En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: ¿cómo pretenden ustedes que mis discípulos experimenten esto nuevo, predicando lo viejo? Eso les dice Jesús. ¿Cómo quieren que experimenten los discípulos si están metidos en las tradiciones que ustedes mismos han creado para encadenar al pueblo a sus peticiones, a lo que ustedes quieren, y no a lo que la ley dice? Cosas creadas por Él. Pablo, en Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si nosotros vemos este versículo comparado con lo que Pablo era un fariseo de los fariseos, era romano, era celoso de la ley, perseguidor de la gente, hasta que tuvo ese encuentro con Jesús y cambió toda su perspectiva, sus pensamientos, su mente, lo que él conocía fue cambiado totalmente, porque Jesús hizo posible eso, así como hizo posible en cada uno de nosotros ese cambio de mente, ese cambio de pensamientos que a veces nos tenían ligados a las tradiciones que hemos sido enseñados durante todas nuestras vidas. Pero siguiendo, dice que Jesús les comparte dos ilustraciones adicionales. Bueno, sabemos que la sabiduría de Jesús es tremenda, ¿verdad? Es tremenda lo que el Hijo de Dios conocía, sabía y cómo se podía desenvolver ante las dificultades que venían a él. Jesús les comparte dos ilustraciones adicionales. En el versículo 21 les dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. No sé si alguna que trabaja en costura nos puede explicar eso, ¿verdad? Bueno, aunque no necesita mucha explicación, pero sí hemos visto que anteriormente se ponía un remiendo en los pantalones o en los sacos aquí que se solían romper, se ponía remiendo. Y al principio, qué hermoso, qué bonito, sacando pinta con el remiendo ahí. Pero pasaba una semana, 2 semanas, ya se comenzaba a dañar. Porque cuando lavaba, ese remiendo comenzaba a expandirse. Y se hacía peor la rotura de la que tenía al comienzo. Entonces Jesús le estaba mostrando esto. Dice: de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Yo pienso que también, así como ustedes se han puesto, ¿no? ¿Qué estará queriendo decir Jesús ahí? ¿Qué querrá decirnos con esta ilustración Jesús? Aquí estaba Jesús hablando de las tradiciones y del reino de los cielos.
Aquí Jesús está usando una metáfora. Es decir, que las enseñanzas de Jesús acerca del reino era ¿qué? La tela nueva. La tela nueva es lo que Jesús estaba mostrando del reino de Dios. Y lo viejo, las tradiciones con lo que Jesús estaba mostrando no eran compatibles. No eran compatibles con las tradiciones, con el vestido viejo. Entonces, nosotros podemos ver cómo Jesús les comenzaba, cómo Jesús les estaba manifestando lo que Él estaba diciendo y con lo que ellos estaban creyendo, con lo que ellos habían sido adoctrinados por los religiosos de aquella época. Pero Jesús, a través de esto, les estaba preparando para la siguiente metáfora. Y dice, más adelante Jesús les hace otra ilustración en el versículo 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero dice, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Podemos entender eso? Ya les explico por qué. Ya les explico esta metáfora que Jesús les comienza a decir a ellos. Miren, un odre es un recipiente de cuero que se utiliza para guardar el vino. ¿Alguien se iba a los toros antes? ¿Alguien se ha ido a los toros? ¿Sí? Bueno, ahí conocen, había una, no sé cómo se llama esa. ¿Perdón? Bota. Ya, gracias mi hermano. Entonces dice, se utiliza para guardar el vino, o más conocido como la típica bota de vino. Dice, cuando se echa vino nuevo en un odre nuevo, pongan atención, cuando se echa vino nuevo en un odre nuevo, en la medida que el vino se fermenta, ¿qué sucede? El odre se expande. ¿Ya? Pónganle atención a esta parte, ¿sí? Entonces, cuando usted le pone en un odre nuevo, vino nuevo, el vino se fermenta y se expande el odre. ¿Sí estamos claros hasta ahí? En la medida que el vino se fermenta, el odre se expande. Pero con el pasar del tiempo, una vez el proceso de fermentación termina, el cuero del odre se endurece y pierde elasticidad. ¿Estamos hasta ahí claros? Amén. Porque esos odres somos nosotros. Y ya les voy a decir por qué. Porque esos odres somos nosotros. Entonces, si un odre viejo que ya se ha expandido y se ha puesto duro, cuando uno le echa vino nuevo, ¿qué va a pasar? Comienza a fermentarse. Y cuando se fermenta, el cuero viejo, en vez de expandirse, ¿qué es lo que sucede? Se rompe, porque se endureció con el tiempo. Se endureció con el pasar del tiempo. Ya perdió su elasticidad. No me queden viendo así. Diga, yo todavía no pierdo la elasticidad. Todavía no pierdo la elasticidad, diga. Dice, en vez de expandirse, el odre se rompe y el vino se echa a perder. Entonces aquí Jesús, ¿qué les estaba diciendo?
que tienen que morir a esas cosas para que pueda llegar lo nuevo a la vida de ellos. Así como a nosotros debemos dejar lo viejo, debemos dejar las tradiciones, debemos dejar lo religioso para que el Espíritu Santo comience a ser nuevo en nuestro interior. Comience a obrar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Porque a veces la palabra llega, nos alineamos con la palabra, nos motivamos con la palabra, pero salimos de aquí y ya nos olvidamos de lo que se predicó. Se echó a perder. Se echó a perder. ¿Por qué? Porque usted no tiene algo nuevo en su interior en donde pueda receptar lo que el Señor tiene para usted. Amén. Cuando queremos experimentar cosas buenas y positivas, no estamos dispuestos a tratar y considerar cosas nuevas. Por eso les decía al comienzo que a veces se nos dificulta el poder tener cambios en nuestras vidas. Se hace difícil el cambiar, porque a veces no queremos experimentar, porque a veces nos causa temor, miedo, duda, yo qué sé, pero no queremos experimentar cambios. Pero cambios que en el Señor podemos lograr. Cambios que con el Señor lo podemos lograr. Porque a veces queremos hacer lo que nosotros pensamos o lo que nosotros conocemos. No estamos dispuestos a tratar y considerar cosas nuevas. Queremos que nuestras circunstancias cambien. Queremos que nuestras circunstancias cambien, pero no estamos dispuestos a hacer lo necesario para que estos cambios ocurran. Wow, diga wow. ¿Cuántas veces queremos cambiar nosotros? ¿O cuántas veces queremos que nuestra esposa cambie? ¿O cuántas veces queremos que nuestro esposo cambie? Pero si sigue con la misma actitud, hermano, hermana, usted primero debe cambiar para que la otra persona cambie. Y su esposa le diga, ese es hijo de Dios. Ese sí está comenzando a cambiar. No ponemos de nuestra parte para poder hacer los cambios. No queremos nosotros que nuestro corazón se derrame ante las situaciones para que haya cambios en nosotros. No queremos que esos cambios ocurran, sino que a veces nos acostumbramos a la rutina, que a veces ya ni tomamos en cuenta las ofensas, los malos tratos que tenemos en la casa. Ahora, por ejemplo, en el trabajo queremos progresar, pero queremos hacerlo sin esforzarnos. Cuando sabemos que en los trabajos, cuando hay ascensos, ¿cuáles son tomados en cuenta? Las personas que han sido más capaces en realizar sus labores. ¿Sí o no? Les toman en cuenta y les van ascendiendo cuando hacemos bien las cosas. Pero si por ahí no hacemos bien las cosas, llegamos atrasados, nos vamos temprano de las oficinas, llegamos tarde a clases, se ponen a estar en el celular. Entonces son cositas que a veces tenemos que ir cambiando. Queremos alcanzar estabilidad económica, pero no queremos dejar de gastar desmedidamente. Y nos negamos a vivir dentro de un presupuesto realista y responsable. Jesús también hablaba de economía. Jesús hablaba de economía. Y debemos ser sabios en esa área. Porque todos sabemos que debemos gastar hasta cuando tengamos dinero, no más allá. Porque cuando vamos más allá, ¿qué pasa? Ya vienen las deudas. Y eso trae intranquilidad, eso trae molestia, eso trae disgustos. Queremos tener un cuerpo saludable,
pero nuestra alimentación no es la adecuada y no hacemos los ejercicios normalmente. ¿Cuántos comieron hoy salchipapas? ¿Cuál se comió una hamburguesa ahora? Bueno, buen provecho. No, también es bueno de vez en cuando, pero se comió una hamburguesa, entonces tiene que mañana salir a darse unas 3 vueltas del estadio para que no le haga mucho efecto. Queremos tener buenas relaciones en el hogar con los hijos, en el matrimonio, pero todo lo queremos resolver a gritos y peleas. Queremos vino nuevo, pero pretendemos echarlo en nuestros odres viejos. ¿Verdad que yo creo que la decisión de todos es cambiar, ¿verdad? Cambiar. Ese es nuestro anhelo, el de que día a día nosotros podamos cambiar en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. Ese es el anhelo de todos, no de la mayoría de todos. Pero no queremos poner de parte. No queremos poner de parte. No queremos poner de parte, pero queremos tener buenas relaciones. A veces estamos con esos odres viejos que quieren romperse, que quieren quebrarse. En lo que respecta a nuestra vida espiritual, anhelamos vivir en la plenitud y en la abundancia de Jesucristo. Pero no queremos hacer las cosas que nos encaminan a alcanzar las bendiciones. Amén. Queremos vivir como Jesús manda, como Jesús quiere que seamos sus hijos para vivir una vida plena. Pero a veces no queremos esforzarnos para alcanzar esa plenitud y para poder saber lo que Jesús quiere. Queremos madurar en la fe, pero no queremos dedicar el tiempo que requiere nutrir nuestra relación con Cristo. La fe es muy importante en el camino cristiano. Es muy importante la fe. Es una base muy indispensable en el cristiano la fe. Ahora, nosotros podemos tener una fe grande, una fe mediana o una fe baja. Eso depende de usted. Porque la fe es la búsqueda del Señor y creerle a Dios lo que Él puede hacer. Porque la fe es traer de lo espiritual, traer a lo material. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Pero queremos tener fe, pero no hacemos nada por aumentar nuestra fe, por tener una fe inquebrantable, por tener una fe en donde se desarrolle nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestros negocios. Pero no hacemos nada por creer la fe. A través de la Biblia nosotros podemos ver muchos pasajes que nos animan y nos dan la seguridad de que Dios estaba obrando. Estaba yo leyendo Jeremías 6:16, en donde habla de que debemos dejar las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas. Eso dice Jeremías 6:16. Volver a las sendas antiguas. Porque a veces ya nos hemos descuidado de las bendiciones espirituales que Dios nos dio. Orar, ayunar, leer la palabra. Nos hemos olvidado de eso. Y ahí en Jeremías dice eso. Volveos a las sendas antiguas. Porque el pueblo de Israel se había apartado, se había separado de los mandamientos, de las leyes que habían ahí. Se habían ido a los ídolos, comenzaban a hacer altares a los ídolos, se habían desviado de la fe.
Y Dios le dice a Jeremías que se vuelvan a las sendas antiguas. Y digo, Señor, sí, verdad, o sea, necesitamos ese toque de tu Espíritu para poder volver a lo que antes éramos. Como dice en Apocalipsis, volver a ese primer amor que cuando nos conquistó Jesús. Volver a ese primer amor, cuando no nos importaba nada. Cuando hacíamos todas las cosas que nuestro líder o nuestro pastor nos decía. Pero a medida que va pasando el tiempo, como que ya nos vamos agotando, nos vamos cansando, ya dejamos. Y también me tocó a mí tremendamente esa palabra. Porque también, hoy confieso mi pecado, también he fallado yo algunos sábados a la oración. Antes era infallable. Siempre venía yo a la oración. No faltaba ningún tiempo de oración. Pero estos tiempos, un poquito de problemas de salud que tuve, y eso hizo yo que me acomode, imagínense. Que hizo que yo me acomode a estar en la casita, a estar solamente leyendo la palabra, orando desde luego, pero no reunidos como hermanos orando por una misma causa. Porque es bueno orar los unos por los otros. Es bueno escuchar la palabra de un hermano que viene acá a compartirla. Entonces me decía, Señor, volveos a las sendas antiguas. Decía, Señor, perdóname, Padre. Perdóname, porque a veces las circunstancias hacen que nosotros menguemos en esas cosas. Que nosotros nos hagamos a un ladito, como que queremos descansar. Y en el camino a Cristo no hay descanso. No hay día feriado. No hay vacaciones. No hay nada. Porque cuando usted se descuida un tiempo de buscar al Señor, usted va debilitando su fe. Va debilitando su espíritu. Por eso es importante tener una rutina, una disciplina de poder estar con el Señor. ¿Sí? Queremos madurar en nuestra fe, pero no queremos dedicar tiempo. Queremos vivir dentro de la voluntad de Dios, pero nos negamos a caminar por la senda que nos conduce a vivir en el propósito de Dios. ¿Cuántos hemos orado? Señor, quiero estar bajo tu voluntad. ¿Cuántos hemos orado? Creo que todos, ¿verdad? Señor, quiero hacer la voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero estar alineado contigo, Señor. Pero cuando nos comienzan a decir, ay sí, como decía el evangelista ahí Ávila, se me bajó el gozo a los pies. ¿Sí? Queremos que nuestra relación con Jesús cambie en nuestras circunstancias para bien, pero no queremos que Jesucristo nos cambie a nosotros. Ahí está un tip para las oraciones, que a veces nosotros lo hacemos. Queremos que el Señor cambie las circunstancias, pero nosotros no queremos que Jesús cambie nuestras vidas, cambie nuestras actitudes, porque el cambio debe venir en nosotros primeramente. Si realmente queremos crecer, madurar y vivir en la frescura del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a una forma diferente de vivir. ¿Cuántos anhelamos vivir diferente? Hacen su manito. ¿Cuántos quieren vivir diferentemente para poder alcanzar el manto del Señor, como esa mujer samaritana? Si tan solo tocar el borde de su manto. Si tan solo tocar el borde de su manto. Pues eso es lo que nosotros debemos anhelar, de que cada día tener esa relación con Jesús, para tener esa frescura del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que ver de una forma diferente la vida, de ver a la gente y a las circunstancias de otra manera. No porque me miró los ojos, ya no le voy a saludar. No porque me sacó la lengua, ya no es mi hermana, no es mi hermano. Al contrario, hermanos, tenemos que mostrar la otra mejilla, como dice Jesús. Si realmente queremos que Dios derrame vino nuevo, vino fresco en nuestras vidas, para que sea de bendición,
hay que tener un corazón humilde. Y tenemos que pedirle al Señor que nos cambie esos odres viejos para que seamos unos odres nuevos. ¿Sabe para qué? Para que el Señor derrame ese vino en sus corazones. Para que el Señor derrame ese vino en sus vidas. Para que el Señor le unja con ese aceite en sus vidas. Pero necesitamos cambiar. Necesitamos ser esos odres nuevos en donde el Señor se goce y se deleite en cada uno de nosotros. El cambio que nosotros debemos tomar. ¿Qué acciones debemos tomar para que el Señor haga eso en nuestros corazones? Primero, dejemos atrás esas estructuras viejas y permita que Dios derrame sobre su vida lo nuevo que tiene preparado para usted. Lo nuevo que tiene preparado para usted. ¿Sí o no que sabemos que el Señor es misericordioso? ¿Sí o no que el Señor es fiel? ¿Y usted cree que el Señor no va a derramar en sus corazones lo que usted anhela? ¿Lo que usted le pida? El Señor lo va a hacer. Porque es su hija, es su hijo. Y anhela a Jesús hacer eso en sus vidas. Derramar algo nuevo en usted. Segundo, dice, deje fluir el Espíritu Santo. Dios tiene momentos en donde quiere derramar algo nuevo y debemos de estar atentos. Tercero, no se acostumbre al vino viejo. No se acostumbre. Debemos irnos renovando a medida que vamos caminando en el Señor. Solo Jesús puede hacerlo por medio del Espíritu Santo. Cuando Él mismo dijo en Ezequiel 19:11, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré ese corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Digan amén, hermanos. Que el Señor tiene esa garantía de poder cambiar su corazón. Si su corazón está endurecido, si su corazón está lastimado, si su corazón está herido por las circunstancias, por las discusiones que ha venido llevando todo este tiempo, un corazón que a lo mejor está goteando la sangre porque esa herida está viva en su corazón, un corazón en donde usted no puede cambiar. Usted dice, quiero cambiar, pero no puedo, Señor. Hoy el Señor quiere hacer eso en su corazón y en su vida. Cambiar ese corazón de piedra y ponerle un corazón de carne. Cambiar ese odre viejo y poner un odre nuevo para que pueda fluir esos ríos de agua viva en su vida y en su corazón. Eso quiere el Señor. Pero requiere que usted también se disponga. Si su corazón se ha endurecido, pidámoslo a Dios, que Él cambie nuestros corazones. Ahora, en vez de que nosotros le pidamos a Dios que cambie las circunstancias, pedirle a Dios que cambie los problemas, ¿por qué no mejor le pedimos que nos cambie a nosotros mismos? Que nos cambie a nosotros. Y cuando usted comienza a cambiar, las circunstancias también van a cambiar. Porque cuando usted cambia, usted va a ver de diferente manera las circunstancias. Porque cuando usted cambia, usted va a ver diferente la manera de vivir. Porque cuando usted cambia, le va a ver diferente a su esposa. Porque cuando usted cambia, le va a ver diferente a su esposa. Pero está en uno el poder cambiar. Cambiar ese corazón por un corazón nuevo, un corazón de carne. ¿Sí? Que nos haga como un odre nuevo para que podamos recibir, retener y vivir esa vida que Jesucristo nos ofrece. Amén. En Romanos 12:2, todos conocemos este versículo.
en donde dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a la manera en que estamos viviendo. No sigamos el mismo patrón, que Dios tiene muchas cosas para darnos a cada uno de nosotros. Pero sí requiere que su corazón esté dispuesto. Sí requiere que su corazón esté comprometido para con Él. Él sí requiere que usted anhele y pueda cambiar ese corazón. Y solo Jesús lo puede hacer. Solo Jesús. A lo mejor la enseñanza ya puede olvidarse muy pronto. Pero sí quiero ponerles en su corazón y en su mente que solamente Jesús puede cambiar su vida. Sí quiero decirles que Jesús es el único que puede transformar sus actitudes. Solamente Jesús puede sacarle de esas dificultades en las que usted se encuentra. Así como cuando pasaban el lago y se levantó una tormenta y los discípulos estaban ahí remando sin poder qué hacer. Se levantó una tormenta, los vientos arreciaban. Estaban desesperados los discípulos y Jesús estaba tranquilo descansando en la cabecera del bote. Y habiéndose perdidos, fueron a hacerle despertar. Jesús, Jesús, levántate que perecemos. Se levantó Jesús, le dijo: hombres de poca fe. Y cuando habló a la tormenta, a la tempestad, se callaron. Por eso, cuando usted quiera algo, vaya a Jesús. Vaya a Jesús. Tenga ese contacto con Jesús y va a ver cómo va a cambiar sus actitudes y su manera de ser. Amén. Pongámonos de pie. Cierre sus ojitos, no se distraiga. Vamos a orar. Permita que ministre su corazón al Espíritu Santo a través de este tema. Cierre sus ojos, no se distraiga. Entréguele todo al Señor en esta noche.